Uy, hemos tenido una semana bastante movida, como todas las semanas de este año y el año que se nos va, ¿verdad? Hemos tenido a casi pisando tierra peruana al señor Evo Morales y seguramente toda la gente de la izquierda estaba ahí lanzando la alfombrita, pero no lo dejaron pisar. Hemos llenado, solamente han logrado llenar de gasolina el avioncito, pero es que ¿qué hacían? Yo sí justifico un poco al ministro de Justicia, porque yo creo que era mucho para su cabecita poder saber, bueno, de Justicia, perdón, al premier que aconsejó probablemente al señor Martín Vizcarra para no dejarlo aterrizar el avioncito a la hora que se iba, porque si no, ¿cuál iba a ser la condición migratoria del señor Morales? Era mucho problema, ¿verdad? Pero tenemos problemas en Chile también graves, están maltratando a la población está maltratando las instituciones, hay muchas iglesias que han sido brutalmente saqueadas, no entiendo por qué, los centros comerciales también, si la iglesia no se vende nada, la Virgen no se vende, las universidades, en fin, estamos viviendo un entorno en América Latina bastante difícil y es como si estuviéramos regresando a los 70 y eso no está bien. No está bien porque creo en lo particular, y sigo diciéndolo desde hace muchísimo tiempo, nos estamos violentando, estamos avanzando hacia una sociedad más difícil de entendimiento, menos serena, menos armónica, y es que estamos viendo casos cada vez más violentos, muertes más violentas, asaltos a mano armada, te persiguen por un reloj, cuesta un montón de plata, sí, por un reloj, vamos, ¿no? Y además de esto, lo que sí me ha parecido sumamente, y creo que hay que decirlo, ¿no? La capacidad que tiene el gobierno de capturar a los corruptos cuando le conviene. Se escaparon tres señores, tres delincuentes de aquí de nuestro municipio de Miraflores, así por la ventanita, rompiendo sus rejitas, no sé, pero para que no haya mucho cherry, entonces al toque capturaron al señor Moreno, qué rapidito, ojalá que haya otro cherry por acá y capturan a los demás. En fin, mis condolencias a la familia del señor PPK porque se encuentra hoy internado en cuidados intensivos y es una pena que un hombre de la edad de él no pueda contar con su esposa porque también está, bueno, con problemas judiciales y es por eso que seguramente no lo puede acompañar, ¿verdad? No debió de haberse metido para presidente, en fin, son muchísimas las cosas que han pasado y yo no quiero perder el objetivo de este programa. El objetivo de este programa es socializar temas que puedan ser de utilidad, valga la redundancia, al crecimiento de una sociedad más solidaria, más justa, más serena, donde no haya tanta violencia ni en las calles ni violencia en el hogar, una sociedad donde los más vulnerables tengan derechos y esos derechos sean realmente protegidos. Y hoy día María Teresa Montes y yo, porque ya es un poco el programa de María Teresa también, tenemos a una invitada especial. Yo tengo el honor y el orgullo de decir que la conozco hace más de años, de cuando era joven, 25 de cuando era joven y en el amor creía, ¿no? Tengo hoy día a Doris Rodríguez Alarcón. Doris Rodríguez es una especialista en temas de infancia y en temas de mujer, una gran abogada. Ella ha ejercido la defensa, bueno, ha ejercido la magistratura en infancia y en menores, lo que se llamaba antes juzgados de menores. Ahora, ex vocal superior, está integrando, me parece que dirige la ODECMA y está en Ventanilla. Pero el tema del que vamos a tratar ahora es un tema bastante importante dentro de la socialización de los derechos de los más vulnerables. En poco estamos con ellas, una pausa y regresamos. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, nuevamente aquí con nosotros en Miraflores TV Digital. Gracias por estar conmigo, Doris. Gracias, Mapi. Yo, como les dije, hoy día contamos
María Teresa y yo contamos con la presencia de Doris Rodríguez Alarcón. Y nada, muchísimas gracias por estar conmigo, Doris, en este programa que es tu casa. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo trabajas tú en el PJ? Bueno, trabajo muchos años. Ya antes de cuando éramos jóvenes y el amor creíamos. Sí, antes de ser juez inclusive. ¿Ya? He trabajado mucho tiempo antes y bueno, he nacido en el Poder Judicial, si se quiere, profesionalmente, y he conocido grandes amigas como ustedes. Gracias, gracias. Grandes profesionales que hoy día están en todos los niveles de la Corte, ¿no? Del Poder Judicial. Sí. Tú vienes, te agradezco la invitación. No, esta es tu casa y de verdad yo agradezco muchísimo comunes, ¿no? que MAPI pueda venir siempre y pueda contar también con invitadas especiales como ustedes. Yo creo que ustedes en el Poder Judicial ven, palpan la problemática real de la infancia, de la juventud y de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Del maltrato a la mujer, en fin. Cuéntanos un poco. Yo creo que la imagen del Poder Judicial ha cambiado bastante. De verdad que hay una preocupación del mejorar la condición humana, ¿no? Aparte de que el juez tiene que resolver el conflicto que nos ponen a la vista en los expedientes, también tenemos la preocupación de resolver el problema social que va detrás del expediente. Entonces estamos viendo que estamos abriendo los ojos, mejor dicho, ante la problemática social de los grupos vulnerables que tenemos, ¿cierto? Entre ellos las mujeres, los niños y niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres propiamente, ¿no? Con el problema de la violencia contra ellas por su condición de tal, dice la ley 3364. Además, el problema de la migración, que nos preocupa también, porque lamentablemente se han convertido en un problema, se han convertido en un grupo vulnerable, porque no debiera serlo, no debiera serlo, porque como hemos dicho, todos tenemos derecho a realizarnos nuestra personalidad en dignidad, ¿cierto? La Corte Interamericana ha dicho mucho sobre eso, las convenciones también protegen a las personas en todos los derechos que puedan desarrollar, y uno de ellos es migrar, ¿no? Migrar, y aparte de, hoy en día estamos viendo el problema donde el que desea o la migración ya se ha convertido en un derecho más de la mujer, porque son las mujeres las que están decidiendo trasladarse de los lugares con sus hijos, escapando de una sociedad de violencia, porque la migración siempre ha existido. En el Perú nosotros hemos vivido la migración en los años 70, cuando todas las personas que vivían dentro del país. 48-50, cuando llegó mi papá, por ejemplo, ¿no? La migración europea de la guerra, en fin. Exacto, o sea, el proceso de migración siempre ha existido, ¿no? Lo importante es que ese proceso sea digno, donde el migrante pueda encontrar en el lugar donde ha llegado, pueda lograr satisfacer todas las necesidades básicas que uno quisiera, porque no hay necesidades básicas ni para los que viven acá, lamentablemente, o no hay una política, digamos, clara, ¿no? Al respecto. Sí, efectivamente. Y en realidad los problemas se ven reflejados en el Poder Judicial, pues porque es ahí donde acuden las personas a buscar la solución a su conflicto. Yo quiero saludar a Doris, mi amiga y colega de años, ¿no? Ella está ahora acá, bueno, estás a cargo de la ODECMA, de la Corte Superior de Ventanilla, que es una, para los amigos que no saben o que no necesariamente tienen por qué saberlo, pero Lima como ciudad tiene varias cortes, no solamente la Corte de Lima, donde nosotras fuimos magistradas, sino también cortes nuevas por la gran cantidad de personas que viven en esta ciudad, pues más de 10 millones. Entonces, una corte importante y con mucha población, y población que está con mucho creciendo, pero que tiene una gran cantidad de personas en riesgo, vulnerables precisamente, que justamente es lo que tú estás comentando, ¿no? Si es Ventanilla, por ejemplo, ¿no? Mi Perú pertenece a Ventanilla. Claro. Uy, eso es terrible. Además, Doris es presidenta de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas con Vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad, dice. También es presidente de la Comisión Distrital de Justicia de Género del Poder Judicial y presidente de la Comisión Consultiva de Género y No Discriminación del Colegio de Abogados de Lima, donde recientemente me invitaste, estuve escuchando muy atentamente.
el gran trabajo que están haciendo en la comisión, donde también está Olga Domínguez. Sí, efectivamente. Y que trabajan como, no me extraña, porque ellas han sido siempre tan dedicadas a esta labor, a todo este examen, este análisis, y se ha aportado tanto durante tantos años. Entonces, de cara, digamos, a estos 30 años que tiene la convención, sí se ha hecho bastante y sí ha cambiado también el Poder Judicial, no hay duda. Cuando yo me integré al Poder Judicial en esos años, era una suerte pues de corte de Charles Dickens. Acuérdate que los jueces hacíamos de todo. Teníamos a niños abandonados, teníamos infractores a la ley penal y teníamos procesos de alimentos y teníamos otras cosas en simultáneo, divorcios y todo. Entonces, te puedes imaginar chicos llorando acá, otros detenidos acá y audiencias acá. Eso había que ponerle punto final, y los chicos, los infractores, niños con discapacidad que no sabías qué hacer con ellos. Entonces, por ejemplo, no solo como para entrar en materia, los chicos, hablando de derechos humanos, precisamente los infractores a la ley penal, que no se llamaban infractores a la ley penal entonces, ¿no? Y tampoco se llamaban los centros de rehabilitación juveniles, sino se llamaban reformatorios. Ya, estos chicos no tenían ningún derecho. Ya, o sea, prácticamente el debido proceso era inexistente. Acuérdate que el debido proceso lo hacíamos desde la Corte de Washington. Lo hacíamos nosotros, atendiendo una serie de valoraciones, sentido común, ¿no? Y experiencia un poco de madre, porque la verdad, ¿qué hacías con un chico que había hecho tal o cual, cometido tal o cual infracción, ¿no? Entonces, guardarlo en Maranga, qué fácil, pues, ¿no? Qué fácil. Y así se hacía, así fue por mucho tiempo, hasta que se modificó todo esto. Gracias precisamente a la convención, que hubo gente decidida a eliminar el Código de Menores y crear una especialidad como esta, que ahora, que creo que es una de las que más avanzó. Es que se eliminó el paradigma pues del niño como objeto de protección para ser realmente un sujeto libre de se ha cumplido la tarea en esa parte. Había que desjudicializar el tema, pero en realidad se ha judicializado otros temas adicionales. Sí, pues, pero digamos que escuchaba que Chile nos lleva ventaja en esto. Yo conozco el Sename en Chile, ¿no? Y de verdad, algunas cosas están mejor acá, pero no es tan así que allá han avanzado más. En realidad acá se ha avanzado bastante. Nosotros sinceramos más que los chilenos. Claro que sí. Pero yo sé que es políticamente incorrecto. No, estamos hablando de aspectos técnicos. Tal es así, Mapi, que ahora mira la situación como está, que desborda en Chile. Y todos nosotros decíamos, pero si es primer mundo, pero si ha crecido tanto. Y en realidad el hambre, la miseria, lo que es decir, sus poblaciones vulnerables. El abismo social, económico que separa a los chilenos es lo que ha desbordado. Puesto un manto de mentiras sobre una realidad. Nosotros sinceramos. Ahorita mismo temas. Está pues quemándose, o sea, bueno, en verdad, en fin, es un tema por otro lado. No nos corresponde opinar en ese aspecto, pero sí, efectivamente la Corte ha cambiado. Somos 34 distritos judiciales en la actualidad. Hay 5 en Lima, que son Lima Norte, Lima Este, Lima Sur. La Corte de Ventanilla, que es una de las más jóvenes. ¿Cuánta población la Corte de Ventanilla está reuniendo los distritos de Pachacútec, Miperú y Ancón, ¿no? Entonces, esta es una gran área de una población bastante deprimida, ¿no? Económicamente deprimida, y requiere de mucho empuje y sensibilidad social por parte de los jueces para poder resolver los conflictos que nos ponen. En realidad la Corte Superior está trabajando mucho, la Corte Superior de Ventanilla, en razón de que nosotros se nos ha creado como una corte modelo. La corte modelo donde se ha podido implementar los nuevos modelos procesales. Está el modelo procesal penal, la ley de trabajo, la nueva ley de trabajo. Está actualmente, acabamos de aperturar o instalar el nuevo proceso civil oral. Y esa es una gran oportunidad, para que se pueda simplificar el proceso civil, que tan complejo y que años un proceso ha durado muchísimos años. Y hay estadísticas ya que están viéndose el resultado favorable,
hay una diferencia del año pasado, por ejemplo, en el cual se implementó para la Corte de Lima también la oralidad en el proceso civil, en el cual han bajado un porcentaje considerable, ¿no? Es increíble el retardo en la administración de justicia. Sí. Pero con este tipo de modelos es que lo que se está tratando de buscar es la simplificación de los procesos y el medio oral es el adecuado para poder resolver los conflictos. Eso también es una aspiración que tenemos para los procesos de familia, donde yo siempre he pedido que el proceso judicial de familia sea verbal, ¿no? Donde las personas se presenten ante el juez y el juez puede escucharlos y resolver en ese momento, que muchas veces es mucho mejor que se pueda resolver en ese momento, dado que ambos están en una vinculación pacífica frente al juez, pueden tomar una decisión adecuada para los niños, ¿no? Ahora ha salido en el pleno jurisdiccional, me parece, y me parece sumamente importante, Mapi, esto, ¿no? Una resolución, bueno, por así decirlo, un acuerdo en el cual se está, me lo comentaba precisamente mi hermana hoy día, ¿no? Un acuerdo por el cual se está poniendo un límite a las visitas de los padres que no pagan pensión. Ya. ¿No? Bueno. ¿Qué opinas sobre eso? Porque en realidad, si yo tengo un derecho, tengo que cumplir con una obligación. Claro. Entonces mucha gente no pagaba pensión de alimentos, no pagaba la pensión de alimentos y se llevaba al hijo, se lo llevaba, lo recogía, lo traía. Entonces, ¿qué opinas sobre este pleno? Bueno, no sé si, recién ha salido también, claro, ¿no? Lo que pasa, este es un conflicto de intereses, se puede decir. Claro. Conflicto de intereses, por un lado está el conflicto del padre que quiere ver al hijo, y por otro lado está también el derecho del hijo también a querer ver a su padre, a su madre, ¿no es cierto? En esta circunstancia, entonces hay que ser muy cuidadosos con las obligaciones, claro, por eso cada situación tiene que ser evaluada, exacto, claro. Cada caso hay que evaluarlo, porque pero claro, que son sinvergüenza si no quieren pasar. Pero en un principio tampoco no se puede permitir el abuso del derecho. Claro. El abuso del derecho está en el incumplimiento que puede generar el padre que ha sido sancionado civilmente con una sanción de pagar o obligado a una pensión alimenticia que no cumple, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí pues es una situación, todos sus demás derechos, claro, cuando en realidad no cumple el primigenio, que es por lo menos el de mantener al hijo, ¿no? De buena fe uno puede decir, efectivamente, esta persona, ¿no?, que no cumple con sus obligaciones, pues no tiene derecho a visitar a sus hijos. Pero el problema está también en el derecho de los hijos. Así es. Y la Convención de los Derechos de los Niños ha dicho que los derechos de los niños no puede ser vulnerado, recortado. Entonces hay que buscar un término medio, ¿no es cierto? El acuerdo plenario seguramente se ha pronunciado por este sinfín de incumplimientos por parte de los alimentistas, en este caso los padres o las madres, porque ahora últimamente no solamente los padres son los obligados, están exigiéndole también a las madres que están trabajando, porque obviamente las mujeres que ya están siendo, ya son parte productiva del Estado, entonces también tienen obligación pecuniaria de asistir, porque las mujeres siempre han cumplido sus obligaciones en cuanto al apoyo que les hemos dado a los hijos, ¿no? Porque acuérdate que el Código Civil decía que también que el padre, que la madre o el padre que no pudiera aportar económicamente, sin embargo el aporte que daban en el apoyo a la familia debía tenerse en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que cuando se elabora el código a la fecha, pues han pasado muchos años, la sociedad ha cambiado, la mujer es tan proveedora como el hombre, ya no hay esa visión machista del hogar, ¿no? Donde la mujer estaba a partir de cuidando de los niños, 1936, porque en el Código del 52 tenían otro concepto, estamos hablando pues del siglo antepasado, ¿no? Pero en esta época, efectivamente siempre va a ser complicado que tengas que decidir que un niño no vea a su padre, ¿no? Porque es deudor alimentario. Entonces, es la única deuda que sí tiene cárcel, ¿no? Pareciera que el motivo no es suficiente, ¿no? Deudor alimentario, pero el deudor alimentario, entre comillas, tiene esa expresión tiene muchísimo otros componentes, más, pues, que no, muchísimo más que la simple frase de deudor alimentario. Porque si a mí no me preocupa que mi hijo coma, se vista, salga, ¿a qué voy a verlo? O sea, ¿por qué exijo visitarlo?
si no me preocupo por su bienestar? Porque como decías tú, son casos por casos, ¿no? Sí, sí. Porque hay gente que no cumple porque no le da la gana, Claro, ¿entiendes? que sí. Y sin Y en embargo ese va caso, y en sí, esa posición efectivamente, machista, hay una pues te sanción. tumbo la puerta, Claro. pues me traigo al Exacto. policía, te llevo a mi hijo y me lo llevo a rastras. Entonces tú, Efectivamente. esa situación, ¿entiendes? Ese maltrato Sí, a la mujer, claro. porque es un maltrato, Es una especie es una de humillación, maltrato, porque no puedo ni efectivamente. siquiera defender mi derecho como madre. He defendido casos así. Claro. No puedo defender mi derecho como madre y él viene, se lo lleva a rastras, yo tengo que mendigarle un plato de comida que no tengo, estoy viviendo en la casa de mis padres, mi abuelita me da, mi tío me da y él simplemente no quiere, pues. Claro. Pero viene Justamente. y me violenta. O sea, me violenta, ¿me entiendes? Ay, Hay otros claro. que te exigen cosas para darte Claro, los efectivamente. alimentos. O manipulan a los hijos, Claro, los manipulan para que puedan yo creo decirle que al juez que hay quiere muchos, estar con él o con, casos, con ella, sí. ¿no? Y Sí, el- ese sí, Sí, es una yo cosa creo que lamentablemente, este ¿no? plenario, yo creo que este plenario está poniendo un hasta aquí a este tipo de situaciones. Yo pienso ¿no? que sí, porque tienes mucha razón, porque el tema de la violencia contra la Sí. mujer se da de muchas formas, Pero y por entre ellas supuesto. es una de estas. Esa es Hay una la peor especie de- de extorsión Sí. por Sí. parte de estos padres que quieren exigir a la mujer, ¿no? Que pueda, para que vea al niño, sin embargo, su propósito es otro. ¿No? Su propósito es agredirla psicológicamente, Sí, yo no te doy dinero. crear un ambiente Sí, negativo el machismo. para que la madre siga permitiendo los abusos, Los abusos Pero los también abusos es de las cierto personas. que se usa también mujeres que utilizan el mismo argumento Ah, sí. para extorsionar al, Ah, sí. al padre de los Sí, hijos. para claro llenarse que de sí. dinero. Claro Y puede que le ocurrir. exigen Eso esto menos. y que le También exigen el otro. He ocurre. tenido varios casos así. Sí, entonces, claro. sí. Pero que, ¿cuál es el punto medio? ¿no? Hay que Entonces siempre va a ponernos ser en una zona controversial de esto. equilibrio, Así ¿no? es. De derechos, de En la equilibrio de zona- derechos. En la zona donde tú estás se caracteriza por ser una zona crítica actualmente, Claro, ¿cierto? sí. Mucha delincuencia, mucha vulnerabilidad. Exactamente. Mucha pobreza. ¿Cómo trabajan Mucha pobreza. ustedes Nosotros con la sociedad sí. civil? ¿Están trabajando con la sociedad Sí, civil? efectivamente. Porque Por he visto ejemplo, que estás nosotros ahí. estamos Cuéntanos un poco de eso. estamos incorporando la sociedad civil para que sean facilitadores. Ya. Por ejemplo, estamos utilizando la situación de haber dejado, si quieres, de trabajar las personas de tercera edad y que han dejado de ser, entre comillas, útiles a la sociedad. Sin embargo, estamos justamente dándoles la oportunidad a las personas de tercera edad para que ellas puedan ser útiles en la Corte Superior, siendo facilitadores. Son personas que van a apoyar a todas las ¿Qué personas. es un facilitador? Mira qué interesante, Mapi. O sea, lo que hemos buscado es que estas personas se incorporen a la Corte de manera que ellas y ellos, porque también son, hay hombres, puedan ellos apoyar a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer, por ejemplo. Porque el tema neurálgico es que la ley está dada, la ley de protección a las mujeres y grupo familiar, sin embargo, tenemos problemas en la ejecución de las sentencias y en las medidas cautelares. Lo que se quiere es que esas medidas cautelares puedan ser efectivas, las sentencias puedan ser efectivas. Claro, no tendría ¿De qué ningún nos sentido, sirve tener pues, una buena sentencia para que que la pueda yo cuelgues en un poner marco? como dicen, ponerlo en un marco, o que sea objeto de un estudio jurídico adecuado, no ensalzado si se quiere, Si no se va a reconociendo cumplir. los derechos humanos de las mujeres? Sin embargo, no tenemos la posibilidad de satisfacer la necesidad de la víctima, porque la víctima ha pedido, ¿no?, una urgencia, y esa urgencia es la que se tiene que dar. Y de para manera. ello es que estas personas que son nuestros apoyos puedan facilitarles. Por ejemplo, viene una mujer, en principio las jueces de familia en la Corte de Ventanilla están yendo a las comisarías. ¿Cuántas donde jueces es el tienen? lugar, son 4 jueces, son el ¿Son lugar, sensibles? la comisaría, justamente, ¿Son sensibles? son muy sensibles. Porque por eso es he visto a veces la falta de Corte- sensibilidad, claro, disculpa mi sí, sinceridad, no pero te uy, preocupes, no. no te 4 preocupes. jueces para una población Claro, tan grande. Tan exacto. grande, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el presidente de la Corte también ha sido un magistrado muy, muy sensible en estos temas, lo es, y él tiene toda esta proyección y hace que se ha generado todo un programa para que las fiscales y los jueces se puedan encontrar en la comisaría, poder resolver los conflictos de las señoras. Ah, qué bueno. ¿no? Para que ella ya no siga
andando por esa ruta triste, ¿no? Que se tiene que seguir para poder pedir justicia pero y llegar a obseso. Acude el juez a la comisaría. Cuando la denuncia la efectúa la mujer en la comisaría, inmediatamente se comunica con el juez de familia de turno para que pueda acudir a ese momento para realizar la audiencia. Y entonces en la comisaría nosotros hemos implementado un espacio para que el juez pueda hacer una audiencia. Está todo implementado para el secretario, el asistente, está la cámara, resuelve en el momento. Mira. Resuelve en el momento y efectivamente está resolviendo un momento y es el facilitador quien apoya, ¿no?, a la mujer violentada para que pueda ejecutar la decisión, ¿no?, junto con el policía, si es que necesitan la participación de ¿no? Y además otro tema, se está implementando y ya se ha implementado el botón de peligro, si se quiere, para que las mujeres a quienes se les va a dar como una medida cautelar, puedan ellas a visualizar o conectarse con la comisaría para que puedan venir a su auxilio. Entonces, ese es el botón rojo. De pánico, el botón de pánico. Botón de pánico, como el botón de pánico, efectivamente. El juez o la jueza está aplicando en el celular, ¿no?, para que en caso necesario pueda apretar el botón de pánico y pueda la comisaría integrar. ¿Cómo estamos trabajando ahora con internet? ¿No? Es lo que te decíamos, avanzado, estamos utilizando los medios de comunicación de manera favorable, ¿no? Me parece formidable, porque de verdad que es un avance, qué posibilidad de acceso. Precisamente tú que estás presidiendo esta comisión distrital de acceso a la justicia de personas con vulnerabilidad y justicia en la comunidad. Efectivamente, esa es una prueba patente de que sí se hace, porque ¿no? la justicia que tarda no es justicia. No, bueno, obvio, lógico, pero empecemos pues con por supuesto que sabemos. La justicia que no llega en su momento es infamia. Hay gente que se muere esperando. Claro. ¿Verdad? Efectivamente. Pero yo creo que tengo una medida cautelar en San Juan de Lurigancho que ya tiene 10 años. Entonces, lo que yo creo ya me olvidé. Bueno, en realidad este aforismo que tú dices es muy cierto y eso es lo que se está tratando de evitar, o sea, con una población que es bastante de un nivel económico muy bajo, sin embargo, podemos decir que es una sociedad que soporta mucho todavía, mucha violencia. Y las mujeres en verdad no están visibilizadas en el tema de violencia. No trabajamos con niñas. ¿Quién más? Tenemos que trabajar con niñas. Más en el tema de las migraciones que hemos estado conversando, claro, que estabas tocando, me imagino que una gran cantidad de venezolanos, que es la gran migración que tenemos en este momento, se ubican pues en estos sectores, ¿no? De tu experiencia, digamos, en esta corte, ¿qué cantidad de problemas se han advertido desde la presencia de ellos? No tanto como núcleos familiares o como... Estamos hablando pues de aspectos familiares. Hace pocos días escuché, bueno, lo oí, pero no sé dónde pasó, pero no sé en qué parte del país, no sé si en Lima, que metieron presos a un venezolano y a una ecuatoriana que habían torturado al hijo de este señor. ¡Ay, qué horror! Un niño de 6 años. Terrible, le habían quemado las manos. Ay, no sé si ha sido acá en Lima o acá, pero los han metido con prisión preventiva, ¿no? Bien hecho, por supuesto. Eso y el niño lo han dejado en custodia del INAVIF. Entonces, yo digo, ese es un caso. Lo oí, no sé, y ya seguramente las personas saben a qué me refiero, pero lo oí, me pareció tan monstruoso. El papá es él, el papá biológico, ¿no? Claro. Ella es una señora que tiene él, ¿no? Una madrastra. Entonces... ¿Cómo explicas tú esto? ¿Qué espanto? Bueno, ¿Qué pasa con esto? En este caso me parece que, claro, esta violencia no es propia de un nacional, no es propio que podríamos decir por ser de otro país comete este hecho. Lamentablemente no es así, porque, o no puedo decir lamentablemente, o felizmente no es así. ¿Por qué? Porque hay estas malas costumbres de quemar a los niños, de sentarlos a los niños en ladrillos calientes. Por favor, esas son
costumbres ancestrales Atavismos. del castigo que muchas sociedades todavía conservan. De la sociedad feudal, la sociedad, en realidad. exactamente. Entonces, no podemos decir que sea propiamente por estas personas, por los migrantes que han venido, pero efectivamente van en contra de los derechos de los niños y esto no se puede permitir. En cuanto a la migración, efectivamente hemos recibido muchas personas venezolanas que han ingresado por todas partes de las fronteras. Niñitos ¿no? perdidos o abandonados, también tanto como había en país. Claro, tenemos niñitos peruanos. ¿No? Sí, ellos suben a los vehículos, tú sabes, que la suban a los vehículos, por ejemplo, queriendo salir del lugar donde están viviendo, ¿no? De repente no reciben el cariño que necesitan o no viven en un ambiente adecuado. Trágica, ¿no? Entonces los niños y adolescentes se suben a los ómnibus y hacen migración, pues, también del lugar de su domicilio a integrar a otros lugares que pueden inclusive salir de las fronteras de nuestro país. Efectivamente, acá en el Perú se ha reconocido a chicos que han venido en esas condiciones, ¿no? No tienen padre ni madre, se han venido solos, que pueden ser venezolanos, colombianos, ecuatorianos, porque son los países que están, ¿no? A nuestro alrededor, pues, actualmente, ¿verdad? Están a nuestro alrededor, es más fácil, pues, Dios mediante no tengamos nosotros este conflicto, aunque lo veo raro con lo que está pasando ahora. Dime una cosa, Doris, y disculpa tanta de verdad, tanta curiosidad que tenemos nosotros cuando en realidad lo que buscamos es socializar soluciones, no problemáticas, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener esperanza en que las cosas mejoren y van a mejorar. Estoy completamente segura que sí. Antes de continuar quería decirte, no vamos a cesar probablemente la prensa y humildemente quien te habla en criticar a muchos jueces, pero tampoco en decir la verdad. No vamos a dejar de decir la verdad, y la verdad es que los magistrados que se dedican a familia, que se dedican a vulnerabilidad, en realidad son magistrados por lo general que son sensibles a la problemática, y no es lo mismo pues que un juez civil, un juez penal que te deja años de años esperando. Esto quería aclararlo para que no. Pero en todo caso, sí, efectivamente, si un juez tiene algún error, bueno, tenemos que decirle que tiene el error, ¿no es cierto? Entonces, para eso están los órganos de control interno del Poder Judicial, al que yo también pertenezco en la actualidad de hace ya 2-3 años. Y efectivamente hay jueces sensibles que conocen el problema. Sí, la mayoría de jueces de familia siempre han sido sensibles. En particular los jueces de familia, ¿no? Sí. ¿Será porque ven tanto el programa de cerca? Claro, es cierto, toca, porque el problema de familia pues te toca, puede ser tu hijo, puede ser tú ves un niño, tu hijo, no eres madre. Entonces, claro, son situaciones que te acercan, ¿no? Que te acercan a tu experiencia, ¿no? Pero tampoco no es tan sencillo ser juez, digo yo, porque antes se decía que el juez de familia podría ser cualquiera. Creo que no es verdad. Yo creo que no es verdad. El juez de familia necesita de una preparación muy específica en la Convención de los Derechos de los Niños, muy específica en lo que son derechos y facultades que pueden tener las familias, ¿no? Las personas, y efectivamente lo que se trata es controlar inclusive la actitud o la actividad que puedan realizar las instituciones públicas y privadas. Deben de tener también apoyo psicológico. Exactamente. ¿No? Dime una cosita, y en tu comunidad, en la comunidad en la que estás trabajando, ¿el Poder Judicial también está trabajando en prevención? ¿No crees tú que tenemos cierto lo que dices es que se han incrementado los casos de feminicidio, de violencia contra la mujer, la violencia de género y la violencia, los casos graves que hay contra las personas que son gays, ¿no? Claro. Entonces, pero no es menos cierto que no es una problemática nacional, no es más, nosotros somos menos, Nicaragua es alarmante, lo que pasa es que las cifras no se dan, y Chile también es alarmante, es un problema de América Latina y del mundo, en Italia también acá rato, mira, en Brasil matan a una mujer, perdón, 5 mujeres hablando por día. de asesinatos contra crueles, personas por cuestión de género, sí, contra los homosexuales, no, de pregunta adecuada, y esto sigo insistiendo. Hace mucho tiempo yo me dediqué a estudiar bastante la convención y estudié todos y cada una de las exposiciones de motivos
¿no? Mi especialidad es convención. Entonces, lo que yo te quería decir es, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo crees tú, en tu experiencia como magistrado, como mujer, como madre, cómo trabajamos nosotros para poder prevenir este increyendo del machismo, ¿no? Porque el feminicidio es otra cosa que el machismo que exacerbado. Claro. ¿Cómo hacemos para que una niña no reciba como adolescente, pues el cuento del Pepo y Pepa, ¿no? Como adolescente a un muchacho maltratador y siga con él? Entonces el chico le tira una cachetada, lo cela, y él me quiere porque me cela, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo están trabajando ustedes como magistradas? En el tema ¿Qué de le la prevención, aconsejarías tú a una madre por de ejemplo, familia? En el tema de prevención, la Corte sí está trabajando y a nivel, no particularmente la Corte de Ventanilla, sino a nivel de toda la República, se está tratando con las comisiones de las comisiones de género y las comisiones de acceso a la justicia que lideran las juezas supremas, la doctora Janet Tello y la doctora Elvia Barrios, ¿no? Son magistradas, dos excelentes magistradas que están tratando de sensibilizar, ¿no? En principio a las jueces y a los jueces, ¿no? Y a todo el sistema de justicia para que puedan tener un mejor trato, ¿no? Respecto a un mejor trato. Pero es que bien fácil, regálenles el Manuel de Carreño, nada más. Un mejor trato, en principio, ¿no? A todos los ciudadanos y en particular a las personas con vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que nosotros queremos poner énfasis es que este maltrato que existe a nivel estructural, porque es importante saber, ¿no?, que este machismo al que nos referimos es estructural, porque nosotros hemos estado viviendo una transmisión intergeneracional, entonces es una situación que se da, ¿no?, a nivel del núcleo familiar, ¿no? En el cual se les dice a la mujer lo que debe hacer, a las niñas con qué debe jugar, y puede parecer repetitivo esto que decimos, haberlo escuchado otras veces, pero eso es lo que ocurre. Y cuando una mujer quiere salir a la calle, le dicen, tú no puedes salir, no, tienes que llevarme las cosas, que ir con tu hermano, con tu primo, y entonces crean una persona asustada y que no puede salir sola a la calle. Eso es el problema, y cuando sale sola a la calle es objeto también de una serie de violaciones de sus derechos, porque es atacada por las personas masculinas, por los hombres, atacada en sus derechos para determinar con quién, cómo y cuándo puede estar con esa persona, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros no podemos negar esa situación. Existimos, estamos en esta sociedad, ha sido formada en ese tema, entonces lo que nosotros hacemos es realizar actividades de prevención. Vamos a los colegios, ¿no? Vamos a los colegios, vamos a los clubes de madre, conversamos con ellas, cómo es que pueden afrontar situaciones como que se presentan, por ejemplo, el caso que estás diciendo de que mi hija viene ya con un compañerito que dice que es su enamorado y le ha pedido el celular y que le ha pedido la línea del WhatsApp, le ha pedido el Facebook para revisar sus cuentas. Ahora, como yo les digo, ahora el pedido, la prueba del amor ya no es lo que nos pedían cuando éramos chicas. Sino la prueba del amor es que tú me des tu Facebook, tu celular, tu claves para que yo pueda entrar y tu privacidad. ¿no? Y de eso nosotras las madres es una violencia peor que cualquier otra, es peor. Tenemos que estar con los ojos abiertos y si vemos que los niños están siendo enganchados por los sistemas de internet, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado también con el acoso sexual a los niños. He tratado ese tema acá también. También es un tema bastante difícil. Y la trata que también es una realidad lacerante en nuestro país, que lamentablemente sigue en pie, sigue actuando y solamente nos enteramos a través de los medios cuando ya han ocurrido los casos lamentables, ¿no?, que no queremos que sucedan, y por ese motivo es que nosotros estamos buscando la forma en que los niños puedan abrir y conocer sus derechos y saber qué cosas pueden permitir y qué no pueden permitirles a otras personas
que le hagan. Claro. Entonces, esos son los temas que nosotros siempre estamos tratando de sensibilizar en estos espacios comunitarios, a través del colegio, a través de los colegios, o clubes de madre, también todo. trabajando con las comunidades, ¿no? O sea, han establecido una especie de red de autoayuda, de red social. Definitivamente, ¿Sí? con las trabajo. entidades del SEM, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que tiene su brazo ejecutor con el SEM, que nos apoya también con las mujeres que puedan ser apoyadas con los refugios cuando están en una situación. Bueno, pues, yo quería comentar, antes de que nos gane la hora, que cuando entramos a la especialidad de jueces de familia, pero se llamaba jueces de niño y adolescente, de 10, 9 fuimos mujeres. Solamente Carlos Chávez, ¿no? Carlos, sí, Suárez. Carlos Suárez, Chávez. Era Suárez Chávez, ¿no? Era el único juez varón, que venía de ser además maestro, era abogado y maestro. Entonces, eso nomás ya te da una idea de lo que ocurría en el área. Además, machismo, nos exigía ser machismo. Madres y casadas. Esa era la condición para acceder. Claro, a yo creo que hasta ser madre puede ser no, es que aceptable. era la condición, era el requisito. Claro. Entonces, sin ese perfil no podías acceder a ese cargo. Claro. Ahora, ninguneado sí, porque era como decir la última rueda del coche, coche, el ¿no? sistema Y que para ser juez de familia no había que ser muy inteligente, ¿no? Entonces, la verdad que eso es no es reconocer el absolutamente derecho del niño. ¿Te das cuenta cómo era un objeto, hasta qué punto? Y no Por solamente supuesto. los niños, ¿no? Sino porque que los niños y adolescentes, como dice la convención, ahora son, requieren de un juez especializado, Claro. de un juez especializado que pueda proteger sus derechos. Y yo me efectivamente, siento orgullosa de haber estado en esa temporada en varios años, porque nosotros formamos la especialidad. Claro. Esa es la verdad. Ajá. Ya nosotros le dimos no solamente el rostro humano a esto, sino la calidad técnica profesional indispensable para que el área sea lo que es hoy día, ¿no? Entonces, las jueces nuevas o jueces nuevos en el área, pues, en realidad tienen mucho que aprender y rescatar de esa experiencia que se fue gestando desde el año 92 en adelante, 94 en adelante, es la verdad. Claro. Y que efectivamente se tomaban decisiones entre todas las áreas y nosotros estábamos siempre paradas como en el rincón de la clase, ¿no? En la esquina. Porque Castigadas. pensaban algo así como que Castigadas porque hacíamos algo bueno. Ella sigue como si fuera el accesorio que sigue la puerta principal. Claro. Pero no es así. En realidad la historia y la experiencia ha demostrado lo contrario. Mira, tan importante, nos venimos reuniendo hace un año, hablando de la convención y de todo yo eso. trabajo 30 años Y que en está infancia. demostrado que además es el único proceso, es el único proceso en el que efectivamente la intermediación del juez directamente del fiscal en el de familia, en estos casos muchas veces han superado todos estos conflictos familiares que a veces solo se debía a la falta de comunicación, por ejemplo, Efectivamente. ¿no? O la desconfianza o la falta de confianza que tenía un niño o un menor de edad con su padre o su madre, una barrera absurda que se había hecho gracias a una mala costumbre, digamos, en la forma de tratarles, y que con la inmediación de un fiscal o del juez, más allá de ser si fue el juez o el fiscal, se entraba en una fase así de total confianza hasta que se soltaba el tema. Se soltaba. ¿Cuántas veces hemos resuelto cosas así? Entonces, imagínate, esa facultad, esas posibilidades no tienen los otros jueces porque el procedimiento les exige que la cosa sea muy riguroso. Lo que pasa es que muy ahora protocolar, ya no se puede llegar porque te ¿no? pueden, Ahora se va solamente los se temas más pueden graves confundir de las abandono. cosas, claro. Ahora ya se ven como deberían de verse en la vía administrativa y no judicial, en realidad. Claro, porque los no había que problemas de los judicializar niños todos los problemas de en los situación niños. de abandono. Los de situación de abandono, Claro. Además, los de maltrato, eso sí. Estos casos no son cosas juzgadas. En la mayoría de los casos, ¿no? Se Y no lo vuelven pueden ser. y no lo deben ser. Y no lo No, pueden es que ser. no son los porque- casos que no son materia de son cosas temas- juzgadas, por ejemplo, ¿no? Son temas que van cambiando, porque el adolescente, el niño va cambiando. Entonces, el panorama que tenía cuando Así tenía es. 5 años, a los 10 años ha cambiado, a los 12 años ha cambiado y a los
XVII también ha cambiado. Entonces, la decisión que puede tomar en un momento no es la misma que pueda satisfacer a un chico de 12 o 13 años, claro. No es la misma que puede satisfacer a un de 16 años. Entonces, por ese motivo es que las sentencias no pueden ser cosa juzgada. No. Son objeto de cambios. Del título claro, criminal, cambios. ¿no? Se puede volver a plantear porque las circunstancias han cambiado. Siempre debe ser visto como un caso, un problema social, ¿no? Exactamente. Un caso social. El tema, muy poquito, el tema de la situación de los jueces de familia, como recordaba María Teresa, era que para esa época, pues, no era necesario que tú fueras casada y con hijos, o casado y con hijos. Y eso lo decía la ley orgánica del Poder Judicial. Se tuvo que declarar la inconstitucionalidad de ese dispositivo, para que pueda acceder cualquier persona a ser juez de familia. Pero cualquiera con una especialidad, claro, pues una maestría, un doctorado en el tema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es una especialidad que ha tenido una evolución muy positiva y teniendo en base la Convención de los Derechos del Niño, pues que efectivamente, como ustedes bien dicen, se ha reconocido a los niños sujeto de derechos. Ya no es un objeto de derechos, ya no es mi hijo es mío y yo puedo hacer lo que me da la gana con él. Y si tú lo ves cuando yo quiera, tampoco es eso, ¿no? Son derechos particulares de los niños. Por eso es que en la Convención nos exige a nosotros escuchar a los niños y saber cuál es la voluntad que tengan ellos dentro de la capacidad de madurez que cada uno tenga. Bueno, ahora hay magistradas en la Corte Suprema, que era pues algo, ¿cómo se llamaba la doctora que estuvo por años ahí? La doctora Janet Tello también ha sido especializada en había una sola suprema, ¿te acuerdas? En la época la doctora Elcira Vázquez. Por años ella ha sido juez civil. Fue la única vocal suprema que había. Ahora hay gracias a Dios. Claro, lo que pasa es que los derechos de las mujeres y los derechos de los niños están aparejados. Y la persecución de los mismos ha sido muy larga y muy lenta en la historia. Pero se ha soltado en los últimos tiempos. La invisibilidad que había con los derechos de los niños ha sido impresionante. Fíjate que es impresionante. Si tú hablas de la historia, por ejemplo, en la historia tú piensas, ¿cuál es el primer niño que reconoce? Niño, se habla de Jesús bebé y de ahí joven. Efectivamente. No hay infancia, ni siquiera el hombre más importante de la historia tenía infancia. En 1800, mira, recién en 1870 se crea la especialidad de pediatría, o sea, no había, el niño no era importante absolutamente para nada. Era un apéndice del padre, ni hablar de la madre. Época agustiniana, o sea, ni hablar, en realidad la invisibilidad ha sido importante. Exacto. Y si no es por la mujer que comienza a sacar los derechos que le correspondían a flote, a luchar por sus derechos, yo creo que los niños jamás hubieran podido llegar. Las primeras alcaldesas que tuvo el Perú, en realidad, no tenían derecho a ejercer sino hasta 1962, ¿no? Cuando se eligieron las primeras alcaldesas. Efectivamente. Aunque hubieron de hecho, sí lo vieron, ¿no? Pero ese es todo un tema municipal de lo más interesante. Lo tratamos porque yo lo he hecho un artículo al respecto. Mira, qué interesante. Sobre este tema tan en especial, al punto de que como te digo, que la evolución, o sea, la fuerza de las circunstancias hizo que hubiera mujeres ya que integraban los municipios, pero no tenían derecho a votar. Sin tener derecho a votar, podían votar, pero podían votar para el presidente a partir de la ley que dio el presidente Odría, pero no podían votar para alcaldes. Para alcaldes. Entonces, las primeras alcaldesas fueron recién a partir de 1962 en adelante. Entonces, eso quiero decir, con esto quiero decir simplemente que este camino que ha sido de siglos, ¿no? Que la mujer para poderse, digamos, ubicar en la sociedad ha sido tremendamente complicado. Se ha venido soltando a partir, digamos, de lo que hemos hablado en el Perú, por ejemplo, ¿no? A partir de un importante número de mujeres valientes, absolutamente valientes, que empezaron a partir de la década de 1870 en adelante, ya lo hemos conversado también. Hemos tenido muchas empezaron a través de sus tertulias literarias que Ricardo Palma promocionaba, mira, él
a los 100 años de su muerte hay que realmente celebrar Tenían que haya suerte que el existido un marido hombre la como él. dejaba, no tenían marido, hija, porque... No, pero fueron víctimas, escúchame, pero fueron víctimas casi todas de exilio, de maltrato, incendios pues, de de sus envidia, imprentas, de propias su mujeres, casa, atacadas, ya atacadas una terminó en el manicomio de por Lima. los hombres que tenían temor Sí, sobre y que el avance que ellas estaban a la dando. hija del Las mujeres mariscal Cáceres, por ejemplo, efectivamente. A veces por las mujeres mismas también. la hija del También mariscal no se puede Cáceres, pedir una de las que- hijas del mariscal Cáceres fue fundadora del feminismo en el Perú, ¿no? Hijo de María Jesús Alvarado, Ajá. hizo el gran discurso que hizo del feminismo, el único y el más importante que hubo. Que es También importante lo soltó, reconocer, pero ¿no? de ahí ha pasado mucho tiempo, ¿no? Hablábamos de la primera abogada, de la primera doctora en medicina, etcétera, pero ¿cuánto costó todo esto? Ahora Sí, nosotras todas efectivamente. abogadas, todas, Inclusive a las juezas gracias nos ha tanto. tocado, nos ha tocado pero si esta estamos lucha. hablando hace Justamente, poco, hace estamos 5 hablando, minutos estamos diciendo que nos hablando costó, nos que paraban nos- en la esquina del Exacto. salón, ¿no? Y todas ahí arrimadas, porque el resto era todos los que opinaban Claro, y nosotros no. inclusive entre nosotros mismos hemos sido discriminadas. Por supuesto. Por supuestamente, como Por diría supuesto. Sí, otras de verdad. personas. Pero Pero en lo verdad, importante- o sea, eso han sido experiencias que cada uno de los jueces, de las juezas, podrían contar. A mí ¿no? sobre todas me las hace recordar, no voy a situaciones mencionar que han quién fue, tenido que pero vino vivir, ¿ah? una amiga que era juez penal, me vino a ver y me dijo, oye, tengo un tremendo lío, ¿cómo me puedes ayudar con ha violado a un niño? Me dice, ¿podrías tú, por favor, hacer la entrevista? No sé qué hacer. Mira, Claro, es propio no, de no una la puedo persona, mencionar, pero es pero yo verdad, le digo, con todo gusto pero- te ayudo, pero por favor, muchas- me dijo que pero esta está muy situación no bien. la puedo manejar yo. Pero eso es importante, Pero se importante puede- pero era reconocer inédito, capacidades. pues. Era, Por eso, entonces pues. era algo así como, mira, no sé qué hacer, pero por favor ayude. Pero una persona consciente de sus madura, limitaciones además. o no estar preparado para una entrevista con un niño. ¿Tú crees que porque podrías hacer eso? Claro que lo puedo hacer, Porque digo, es ya. difícil realizar una entrevista. Felizmente están Con la las cámara cámaras que que, es ahora. que nos Ya van a viene ayudar ahora. con un profesional, ¿no? Para que puedan estos niños, sin ser perturbados en su psicología, Ah, ¿no? qué Pueda horrible. capturarse, pueda tomarse Los traumas en la el problema infancia. que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esos con traumas en la él? infancia en realidad lo van a Exactamente. perturbar y se van a quedar en su disco duro. Entonces, Sí, efectivamente, y eso es lo que nosotros tratamos de de que- que así aminore, ¿no? Porque somos conscientes de que al abrirle un proceso, investigando la situación que ha ocurrido con el menor, también podemos hacerle daño a través de la victimización secundaria. Sobre todo la victimización por la secundaria, sí, eso que es cierto, es la la revictimización. reiterancia en el pedido de que declare en una instancia, que declare en otra instancia. Justamente lo que se está buscando es que el niño que haya prestado una declaración en un primer momento sea suficiente elemento probatorio para que pueda sancionarse a las personas que hayan vulnerado sus derechos de los Ojalá niños, ¿no? en realidad ojalá que se sancione realmente y que la Y te población comento que la Corte entienda. Suprema está integrado por gente muy sensible que ya se han pronunciado con acuerdos plenarios, Sí, he visto que este han acuerdo, hablado, qué acuerdos maravilla. plenarios que han hablado sobre la integridad de los niños, la forma como debe de entendérsele. Cuando, por ejemplo, en el caso de la retractación, que es un problema a nivel latinoamericano, cuando el niño que ha denunciado inicialmente, luego a la segunda vez Dice que le que ya llaman, no. dice que no pasó nada. Sí. Entonces, ¿Cómo? ese problema Así es, de sí. retractación Uy, sí. se ha dado, Un se ha 70% observado, se ha casi, sí. detectado Ajá. en los juicios procesales Por violencia, penales ajá, por violencia ajá. sexual y también en otros ámbitos. Entonces, este es un tema no del Perú solamente, sino de todos los países, inclusive en España, en el cual he estado ya hace unos meses, en el cual también ellos tienen este problema de la retractación de las víctimas. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están rodeados por los mismos familiares, porque hay una son serie los de elementos victimarios. que son los victimarios. Generalmente es en y la que casa, están buscando que se va preso, que el entonces, niño- ¿quién te va a alimentar? que el ¿De niño dónde va a sea salir? Di que no, el tío, el primo. influenciado para que cambien la versión. Entonces el acuerdo plenario de la Corte Suprema ha señalado que es importante que el juez
haga un análisis interno y externo sobre esta retractación de las víctimas. Qué lindo, qué lindo lo que nos estás diciendo. Para que ellos, ¿no? Para que ellos puedan evaluar si es que esta retractación ha sido obligada por las circunstancias, ha sido presionado por todo este ambiente, entorno de la familia, que han tenido que obligarle a cambiar. Siendo así, entonces, se va a tener en cuenta la primera declaración que ha dado. Esa ha sido una de las importantes. Oye, qué linda noticia que nos de la estás Corte dando. Suprema. Qué lindo, de verdad que más que un plenario es una maravillosa noticia es una para evitar la impunidad en este tipo de casos y que además la historia se repita, ¿no? Porque generalmente los chicos hacen repetición de historia. Exacto. Yo quisiera invitarte, el tiempo es cruel con nosotros, ¿no? Ya nos está avisando aquí y yo sigo buscando a la ministra. Sí, el tiempo es así de cruel con nosotros y yo quisiera comprometerte. Tú sabes que Miraflores TV Digital es realmente el canal de todos claro, y cada uno, y tratamos de sensibilizar estos temas que son tan importantes. Me gustaría invitarte, comprometerte a una próxima oportunidad para tratar precisamente este tema. Encantada, de violencia sexual, retractación, en maltrato, en violencia sexual, como una problemática que hay que resolver. Sí, lamentablemente que existe, ¿no? Y qué lástima que el primer garante del niño es la familia, ¿no? Así es, el primer protector y que sea la familia efectivamente que realiza en estos actos vulnerables, desdenables por todo desde el punto de vista, ¿no es cierto? Muchas gracias, Mapi. Gracias, Doris, de verdad. Ha sido un placer, un honor poder contar contigo. Y espero que nuevamente puedas venir, porque ¿no? De este modo nosotros contribuimos a que las personas que nos escuchan y que nos ven no puedan realmente tenemos que socializar este tema, sensibilizar a la población. Ese es nuestro afán, como ustedes bien saben, y bueno, nosotros estamos solamente para recibir para atenderlos juntos. El próximo jueves, sabes que voy a entrevistar, y un segundito dame para esto, voy a entrevistar a 2 candidatos este jueves y el que le sigue, a 2 candidatos de la Corte del Callao, ¿no? Precisamente una corte cercana a la tuya y que litiga mucho por ustedes. Y me gustaría preguntarte como última pregunta, ¿qué es lo que tú crees que necesitan realmente los litigantes para poder tener, o sea, qué crees que les falta a los colegios de abogados para hacer defender los derechos de los litigantes y de los magistrados? Los colegios de abogados. Ajá. Yo te hablaría como juez. Como juez. Yo como juez lo que te podría decir es que los profesionales de los colegios de abogados sean controlados en cuanto a sus capacidades. Gracias. ¿Por qué? Meritocracia. Porque de verdad, hay muchos abogados que ya tienen varios años litigando, sin embargo, no leen un libro, han cambiado las normas, han cambiado todos los modelos. No se actualizan, han cambiado. Ya saben, abogados, y entonces tenemos que todos ponernos en onda. Sí, eso es lo que voy a yo quiero terminar esto simplemente. Como dice Couture, tú dejas de ser abogado si es que no lees. Si es que no lees, efectivamente. El clásico. Yo no, solamente para cerrar mi intervención, gracias Doris por tu presencia siempre. Gracias a ti también. Es un placer conversar contigo y con todas las amigas magistradas y especialistas en estos temas. No, siempre quiero cerrar con el comentario de que todos juntos contra la explotación sexual en contra de los niños, efectivamente, ¿no? En agravio de los niños. Ahí eso es una bandera. Cerrar fila completamente para todo, para la violencia. Eso es todo lo que quiero decir y siempre termino diciendo eso, ¿no? Todos juntos contra. Y muchas gracias. El acoso sexual y la explotación sexual contra los niños. Efectivamente. Y muchas gracias por estar con nosotros en este jueves. Hasta la próxima semana. Besos miles.